Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Alberto Núñez Hernández. Soy estudiante en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAMX. Estoy cursando la unidad de aprendizaje de clínica enfermería en cuidados intensivos y específicamente la unidad 2 que nos habla sobre paciente en estado crítico con alteraciones del sistema respiratorio. En este tema vamos a desarrollar lo que son fases de oxigenoterapia, secuencia de intubación rápida, aspiración y secreciones en técnica abierta y cerrada, análisis e interpretación de equilibrio ácido-base, monitorización y algunos parámetros ventilatorios para desarrollar lo que es la unidad y tener más conocimiento sobre las técnicas que se realizan en cada procedimiento. Bueno, comenzamos. Valoración del paciente en estado crítico del sistema respiratorio, ruidos respiratorios y fases de oxigenoterapia. Sabemos que la función más importante de los pulmones es facilitar la oxigenación y la ventilación. En los primeros minutos de valoración se identificarán las anormalidades funcionales que pongan en peligro la vida. Comúnmente afecta el aparato respiratorio con una hipoventilación y el sistema cardiovascular, además del medio interno metabólico y el sistema nervioso central. Por ello, se realiza la valoración mediante técnicas como la inspección, que consiste en observar la permeabilidad de las vías aéreas, valorar la configuración de la pared torácica y evaluar el esfuerzo respiratorio. También tenemos la auscultación. Esta consiste también en evaluar los ruidos respiratorios que produce en los pulmones. Esto se realiza mediante un estetoscopio e identificar los ruidos respiratorios anormales en esta técnica de auscultación. Ingresar a algún paciente crítico, vamos a valorar si el paciente respira y simultáneamente tiene pulso. Si el paciente no tiene signo de respiración, no respira o presenta respiraciones agónicas y tiene pulso, vamos a garantizar en él la permeabilidad de las vías aéreas. Vamos a realizar ventilación efectiva con la bolsa de resucitación conectada al reservorio y oxígeno de 10 a 12 litros por minuto. Vamos a colocar un pulsioxímetro y vamos a realizar informes a la central de los cambios encontrados en sus vitales y en su respuesta ventilatoria. Si nos encontramos con un paciente que tiene signos de respiración, vamos a valorar los siguientes puntos. En la frecuencia respiratoria, lo normal es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Una frecuencia respiratoria rápida es de más de 30 respiraciones por minuto y se considera una taquipnea. Lenta, menos de 10 respiraciones por minuto y se considera una bradipnea. Vamos a evaluar las características de la respiración. Vamos a evaluar la profundidad, ya sea superficial, normal y profunda. La regularidad en regular e irregular y los ruidos durante la inspiración y la expiración. Movimientos respiratorios. Vamos a valorar la simetría de los movimientos torácicos. El esfuerzo respiratorio al momento de respirar se utiliza los músculos accesorios, los músculos de la respiración, que serían por ejemplo cuello, clavículas y abdominales. La saturación de oxígeno normal de 90 a 100%. En los pacientes con EPOC pues tenemos una saturación de 88 a 92%, que es normal en esos pacientes. Tenemos una integridad del tórax, existencia de deformidad, heridas penetrantes, etc. Y vamos a evaluar una presencia de palidez o cianosis en la piel. Algunas alteraciones relacionadas con la respiración son parada respiratoria, taquipnea o bradipnea o irregularidad en la superficialidad o excesiva profundidad en la respiración. La bradipnea es lo menor de 10 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno menor de 92% y no mejora con la administración de oxígeno suplementario. En pacientes con EPOC pues no
no alcanzan los valores de 82 o el 92% pese a la oxigenoterapia. Los ruidos anormales, ruidos respiratorios anormales, obstrucción de vías aéreas, tos no efectiva, presenta cianosis o incapacidad para hablar, esfuerzo respiratorio usando los músculos accesorios, asimetría de los movimientos torácicos, presencia de tórax inestable, traumatismos que comprometen la integridad del tórax. Los ruidos respiratorios son los producidos por las estructuras de los pulmones durante la respiración. Estos se realizan con un estetoscopio y se le llama auscultación pulmonar, como lo habíamos mencionado anteriormente. En esta técnica se pueden oír ruidos respiratorios normales, disminución o ausencia de ruidos respiratorios y ruidos respiratorios anormales. La disminución o ausencia de ruidos respiratorios puede significar líquido o aire alrededor de los pulmones, como en casos de neumonía, insuficiencia cardíaca y derrame pleural. Tenemos un incremento del grosor de la pared torácica, demasiada insuflación en la parte de los pulmones, que se considera un enfisema que puede causar esto. Tenemos una disminución del flujo de aire en una parte de los pulmones. Tenemos 4 tipos de ruidos respiratorios anormales. Los más comunes son estridor, es un ruido similar a las sibilancias que se escuchan cuando una persona respira y generalmente se debe a una obstrucción del flujo de aire en la tráquea o en la parte posterior de la garganta. Tenemos los estertores, son ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos en el pulmón. Se cree que ocurre cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Sibilancias son ruidos chillones producidos por vías aéreas estrechas y a menudo se pueden presentar cuando una persona exhala. Roncus son ruidos que parecen ronquidos y ocurren cuando el aire queda obstruido o se vuelve áspero a través de las grandes vías respiratorias. En general, las causas de los ruidos respiratorios anormales pueden incluir bronquitis aguda, asma, bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfisema, enfermedad pulmonar intersticial, obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño, neumonía, edema pulmonar y traqueobronquitis. Son algunas de las enfermedades respiratorias más comunes que causan estos ruidos respiratorios anormales. Como subtema tenemos la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno, la hipoxia, en la sangre, las células y los tejidos del organismo, aunque su principal indicación es para la insuficiencia respiratoria crónica. Esta es una terapia muy importante para la deficiencia de oxígeno, especialmente a nuestros órganos diana, que estos órganos sin oxígeno pueden llegar a sufrir un traumatismo irreversible y afectar el cuerpo de la persona. El uso de la oxigenoterapia es una pieza clave de la terapia respiratoria, en especial a pacientes con enfermedades crónicas. En estas circunstancias el oxígeno se administra bajo prescripción médica. Existen 2 tipos de oxigenoterapia que se utilizan con más frecuencia. Tenemos la oxigenoterapia normovárica. Esta es una opción que el médico incorpora oxígeno a diferentes concentraciones, normalmente entre 20 y el 100%. La administración se puede realizar mediante cánulas nasales o mascarillas, entre otras opciones. Por otro lado tenemos la oxigenoterapia hiperbárica. En este tipo de oxigenoterapia el oxígeno se administra siempre al 100% de concentración. Para incorporarlo utiliza un casco o una mascarilla. La administración se realiza mientras que el paciente está en el interior de una cámara hiperbárica. Como bien lo mencionamos, tiene la finalidad
de incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando como medio de transporte la hemoglobina. Cuando la cantidad de oxígeno que entra en el cuerpo es alta, provoca cierta presión en el alveolo que hace que la hemoglobina se sature. De esta forma, aumenta la presión del oxígeno alveolar, disminuye el trabajo respiratorio y cardíaco y a la vez se mantiene en forma constante la presión de oxígeno. En cuanto a las indicaciones, esta terapia se prescribe en situaciones en las que los pacientes presentan una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre como consecuencia de los problemas como anemia o la insuficiencia respiratoria aguda o crónica que generan hipoxia. Como se había documentado, la hipoxia pues es a partir de una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio y una saturación menor de 90% y al sufrir algún infarto en el miocardio o estar en un estado de shock. Presentan un cuadro de dificultad para respirar, disnea, aumento de la frecuencia respiratoria, tos, ruidos al respirar, hemoptisis, dolor torácico, cianosis, que es la coloración azulada de las zonas distales del cuerpo, como en los dedos, comisuras, etc. Clasificación de los métodos de administración de oxígeno. Según dispositivos utilizados, se clasifican en abiertos y cerrados. En abiertos tenemos cánulas o gafas nasales, sondas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, mascarilla tipo Venturi, tubo en T, mascarilla de traqueotomía. En los cerrados tenemos campanas de oxígeno y tiendas de oxígeno. También se clasifican según el nivel de presión, bajo flujo y alto flujo. En bajo flujo tenemos cánulas o gafas nasales, sondas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio. En alto flujo tenemos mascarilla tipo Venturi, tubo en T, mascarilla de traqueotomía, campanas de oxígeno y tiendas de oxígeno. Es muy importante conocer los componentes y las válvulas del equipo que nos proporciona el oxígeno, en este caso conocidas como las balas de oxígeno portátiles. También tenemos un equipo regulador monorreductor de oxígeno que regula la presión de salida. Tenemos un manómetro que nos indica la presión en la que se encuentra el oxígeno dentro de la bala, un caudalímetro o flujómetro, dispositivo que regula el caudal de salida de oxígeno graduado en litros sobre minuto, vaso humidificador. El agua que contiene humedece el oxígeno, evitando que las vías respiratorias se irriten debido a la sequedad que produce el oxígeno. Fases de la oxigenoterapia. Tenemos tres fases. En la fase 1 tenemos la cánula vestibular binasal y cabezal o casco cefálico. En la fase 2 tenemos el CAP nasal y en la fase 3 una ventilación mecánica convencional y ventilación de alta frecuencia. Fase 1. Cánula vestibular binasal es generalmente usado en niños con problemas pulmonares crónicos o con requerimiento bajo de oxígeno. El flujo debe ser menor de 2 litros por minuto. Mayores flujos producen turbulencia y presión. El cabezal o casco cefálico es el método. Este método está indicado en el recién nacido que requiere una concentración de oxígeno menor que 60 y con distrés respiratorio de mínimo a moderado que mantenga una gasometría dentro de los parámetros normales. Las ventajas de estos es que aportan oxígeno entre 30 y 35% a flujo de 1 litro por minuto. Es de fácil manipulación. Y desventajas: tenemos que la concentración de oxígeno inspirado no puede ser determinada de manera confiable porque depende de la resistencia nasal, velocidad del flujo inspiratorio y volumen corriente. PAP nasal es la aplicación de presión positiva en las vías aéreas de un paciente que respira espontáneamente durante el ciclo respiratorio.
Este tiene como por ventajas proteger el tejido pulmonar de lesiones mecánicas, dificultad respiratoria y una gasometría arterial. En desventajas tenemos una mala posición de las puntas nasales, obstrucción de las puntas nasales, escoriación, cicatriz, necrosis, irritación de la cabeza o cuello y lesión de las mucosas nasales, y además de una alteración de la ventilación, perfusión y retención de CO2. Fase 3. En la fase 3 tenemos la ventilación mecánica no invasiva, es en la cual no se precisa entrar especialmente mediante traqueostomía o intubación endotraqueal en las vías aéreas y es considerada como un sistema de oxigenación de alto flujo. En la ventilación mecánica invasiva, considerada como sistema de oxigenación de alto flujo, consiste en la colocación de cánula endotraqueal en la cual se ventila por medio de un respirador mecánico, ya sea parcial o totalmente. Siguiente subtema tenemos la intubación o secuencia rápida de intubación. La intubación endotraqueal es un procedimiento de emergencia que se realiza con mayor frecuencia a pacientes que han perdido el conocimiento o que no pueden respirar por sí mismos. Además, es útil para crear una vía para eliminar secreciones. Algunos motivos para la intubación son la parada cardiorrespiratoria, protección de la vía aérea, traumatismo craneoencefálico, escala de coma de Glasgow menor a 8 puntos, pacientes con insuficiencia respiratoria, frecuencia respiratoria menor a 10 o mayor a 30 por minuto. Evaluación del grado de urgencia de intubación. Tenemos el nivel de conciencia, como la disminución del nivel de conciencia puede ser el desencadenante de la obstrucción de la vía aérea, atelectasia o neumonías. En la piel, la cianosis es el signo externo de la desaturación de la hemoglobina y aparece cuando existe al menos 5 gramos sobre decilitro de hemoglobina desaturada. Respiración. Es muy importante observar el grado de esfuerzo respiratorio y se debe presentar especial atención al ritmo y la profundidad de los movimientos del tórax. Se valorará el flujo de aire respiratorio colocado de una mano adelante de la boca y la nariz del paciente. Se observará el movimiento de la caja torácica con la expiración y la inspiración. Las diferencias entre un lado y el otro nos pueden hacer pensar en neumotórax. Técnica. El material necesario para la intubación es laringoscopio, tubos endotraqueales de distintos tamaños, guía metálica maleable, guía de plástico, jeringa de 10 mililitros, toma de oxígeno, ambú y mascarilla, respirador con sonda de Janhauer, fonendoscopio, vía intravenosa canalizada, venda para sujetar el tubo y algunos fármacos como atropina, adrenalina, sedantes, subnicolina u otros relajantes. Tamaño de tubos endotraqueales según la edad. En niños prematuros de 2.5 milímetros, niños a término y de 1 a 4 meses, 3 milímetros, 4 meses a 1 año, 4 milímetros, 1.5 a 2 años, 4.5 milímetros, de 2.5 a 3.5 años, 5 milímetros, de 4 a 6 años, 5.5 milímetros, de 7 a 9 años, 6 a 7 milímetros, mujeres y varones adultos, de 7.5 a 8.5 en mujeres y varones de 8 a 9 milímetros. Secuencia rápida de intubación. Tenemos la preparación, una historia clínica, una exploración física, monitorización, preparación de personal, material y fármacos. En la oxigenación, oxígeno al 100%, ya sea estando consciente con mascarilla con reservorio o inconsciente, ya sea con cánula orofaringea o bolsa autoinflable.
En la premedicación tenemos atropina 0.02 miligramos sobre kilogramo, mínimo 0.1 miligramos y máximo 1 miligramo. Vamos a valorar la glucaína de 1.5 a 3 miligramos, fentanilo de 1 a 5 miligramos sobre kilogramo, desfasciculación e impregnación de BNM 10% de la dosis. En la sedación tenemos los fármacos midazolam de 0 a 15 miligramos sobre kilogramo, tiopental de 3 miligramos sobre kilogramo, ketamina de 1.5 miligramos sobre kilogramo, etomidato 0.3 miligramos sobre kilogramo y propofol de 1 miligramo sobre kilogramo. Luego pasamos a la paralización. Aquí tenemos el BNM despolarizante, succinicolina, dosis de 1 a 2 miligramos sobre kilogramo, efecto en 15 segundos, duración de 3 a 12 minutos. BNM no despolarizante, rocuronio, dosis de 0.6 a 1 miligramo sobre kilogramo, efecto de entre 30 y 90 segundos, duración de 25 a 60 minutos. Becuronio, dosis de 0.1 a 0.2 miligramos sobre kilogramo, efecto de 90 a 120 segundos, duración de 90 a 120 minutos. Para revertir el efecto de los BNM no despolarizantes, hidrofonio de 0.5 a 1 miligramo sobre kilogramo y neostigmina de 0.04 miligramos sobre kilogramo. De ahí, de la paralización, pasamos a la maniobra de Sejic. Y de ahí pasamos a la intubación de 15 a 90 segundos máximo. Una vez intubado, vamos a la comprobación. Esto se realiza mediante la auscultación, la saturación de oxígeno y el EtCO2 para la comprobación de intubación rápida. Autorización. Modalidad volumen control AC. Volumen corriente. Volumen es igual 6-8 mililitros por peso ideal. Frecuencia respiratoria de 20-25 respiraciones por minuto. PaCO2 menor a 60 milímetros de mercurio y pH mayor a 7.2. Relación IE de 1 a 2, aumentar en obstrucción. PO2 inicial en 100% y lámpara saturación parcial de oxígeno de 88 a 93%. Pausa inspiratoria de 0.2 a 0.5 segundos. Metas de presión Plaud menor o igual a 28 centímetros de H2O. Driving closure menor o igual a 14 centímetros de H2O. Presión final iniciar con 8 a 12 centímetros de H2O según la tabla. Manejo de postintubación, confirmación de intubación, capnografía, inflar Q, no soltar el TOT hasta afilar el tubo, conectar a ventilador mecánico, sedación de mantención, pedir radiografía de tórax. Carro rojo. Es una unidad rodante para fines de concentración de equipo, material y medicamentos para maniobras de reanimación cardiopulmonar y cerebral. La importancia: garantizar e integrar los equipos, materiales y medicamentos necesarios, mejorar la calidad de atención al paciente para atender en forma inmediata una emergencia médica. En el cajón 1 tenemos los medicamentos, en el cajón 2 material de consumo, cajón 3
cánulas, laringoscopio, guantes, guía metálica. Cajón número 4, bolsas de reanimación, catéter para oxígeno, solución endovenosa y soporte para colgar una bolsa de suero o soluciones. Características: tiene un poste portasoluciones, superficie para desfibrilador y monitor, tabla rígida para masaje cardíaco, hasta 4 compartimentos cerrados con divisiones de material al menos 4 por cada cajón, base para tanque de oxígeno, 4 ruedas giratorias antiestáticas con sistema de frenado. En el cajón 1 pues tenemos los fármacos, como lo habíamos dicho. Tenemos la adenosina, que es un medicamento intravenoso, adrenalina 1 miligramo intravenoso, atropina 1 miligramo intravenoso, aminofilina 200 miligramos intravenosa, agua inyectable, amiodarona 150 miligramos intravenoso, estomolol, bicarbonato de sodio 0.75 gramos y 8.9 miliequivalentes intravenoso, carbón activado, diazepam 10 gramos intravenoso, DFH 250 miligramos intravenoso, digoxina 0.5 miligramos intravenosa, dopamina 200 miligramos intravenosa, midazolam intravenosa, furosemide 20 y 40 miligramos intravenosa, nitroprusiato de sodio intravenoso, dobutamina 200 miligramos intravenosa, norepinefrina intravenosa. En el cajón 2 tenemos la llave de 3 vías, un marcapasos externo, metrices, guantes estériles desechables, sonda de aspiración de 18 y 19 French, sonda Foley de 12, 14, 16, 18, 20, 22 French, sonda de alimentación de 5 y 8 French, sondas torácicas, regla para PVC, presión venosa saturada. De igual manera tenemos en el cajón 2 las agujas hipodérmicas, pulsocat 16, 18, 20, 22, 24, catéter subclavio, zona umbilical, cinta umbilical, conector delgado y grueso, cubrebocas, dextrosis, lancetas, equipo para presión PVC, equipo para transfusión sanguínea, microgotero, normogotero y jeringas 1, 3, 5, 10, 20 y 50 mililitros. En el cajón 3 tenemos las cánulas de Wedel de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 French, cánulas endotraqueales 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 y 10 French. Guía metálica de cobre, mango del laringoscopio adulto y pediátrico, hoja del laringoscopio recta 0, 1, 2, 3, 4 y 5, hoja del laringoscopio curva 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Guantes estériles desechables, micropor y tela adhesiva Punzo Magail. En el cajón 4 tenemos la bolsa de reanimación adulto, pediátrico y neonatal, mascarilla con reservorio, mascarilla adulto, mascarilla pediátrica, puntas nasales, agua inyectable de 500 ml, poligelina de 500 ml, manitol 250 ml, cloruro de sodio del 0.9%, 1000 ml, solución mixta 1000 ml, solución Harman
500 y 1000 mililitros, solución glucosada al 0.5% de 150 y glucosada al 10%, 1000 mililitros. Cuidados de enfermería. Antes de conectar al paciente, asegurar de tener cerca el ambú, la aladera para conectar al ambú a la fuente de oxígeno, sonda de aspiración, un sistema de vacío, cánula de Udell y el cautelímetro. Comprobar que el respirador funcione correctamente y comprobar las alarmas antes de conectar al paciente. El paciente debe llevar una monitorización continua. Vigilar respirador. Al comienzo del turno hay que comprobar que los parámetros coincidan con los ordenados por el médico: volumen vital, presión, frecuencia respiratoria y modo. Llevar un registro a cada hora de todos los parámetros respiratorios. Control y registro de constantes vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, tensión arterial y saturación de oxígeno. Confort, higiene e hidratación diaria. A pacientes con movilidad reducida y encamados presentan un alto riesgo de desarrollo de úlceras con presión. Por lo tanto, hay que vigilar las zonas de mayor presión, como pueden ser cabeza, omóplato, codo, sacro y tobillo. Tubo endotraqueal. Comprobar que el tubo endotraqueal esté colocado correctamente. Comprobar por turno y cada vez que vaya a aspirar y que el neumotapamiento tenga la presión adecuada, entre 25 y 30 centímetros de H2O. Presión externa del tubo endotraqueal se puede realizar mediante una venda de gasas doble y tira adhesiva, cambiándola cada 24 horas y en caso de que sea necesario, almohadillar la zona entre el tubo y la comisura labial para prevenir posibles lesiones en la piel. Alternar la posición del tubo endotraqueal. Mantenga bien sujeto el tubo endotraqueal en la movilización del paciente. Fijar tubuladuras con un sistema articulado. Sonda nasogástrica. Todo paciente intubado precisa de una sonda nasogástrica, ya que puede precisar de nutrición enteral y por riesgo de vómitos. Vigilar por turnos la posición en la que se encuentra la sonda nasogástrica y cambiar la posición de apoyo con la misma para evitar lesiones en las fosas nasales. Deriva la sonda nasogástrica cada 24 horas durante una hora aproximadamente para evitar las regurgitaciones, posibles vómitos y comprobar la tolerancia de la nutrición enteral. La administración de medicamentos por vía nasogástrica. Vamos a administrar el medicamento diluido con una jeringa por la sonda nasogástrica y seguidamente administrar unos 30 o 50 mililitros de agua. Pinzar la sonda nasogástrica unos 20 y 40 minutos antes de volver a conectar la nutrición enteral o la derivación. Por tubo endotraqueal, administración del nebulizador. Colocar el dispositivo entre el filtro y el tubo que conecta el tubo endotraqueal. Conecta la largadera del nebulizador y la conexión correspondiente del respirador y activar la nebulización. Control de infecciones. Vamos a poner la limpieza, desinfección y esterilización del material, un estricto lavado de manos y cambio de guantes antes después de cualquier manipulación. Es muy importante, sobre todo en el manejo de la vía aérea. Evitar que de la medida de lo posible la posición del paciente en decúbito supino. Prevenir la neumonía por broncoaspiración. Realizar correctamente todas las técnicas nombradas en los puntos anteriores. Eliminación de secreciones bronquiales y subglóticas. Realizar un correcto lavado de manos. Comprobar que el sistema de aspiración aspire correctamente con la presión negativa adecuada, 120 y 150 milímetros de mercurio, y conectar la sonda de aspiración. Hiperoxigenar previamente al paciente si es necesario. Protección con guantes estériles, mascarilla y bata justo antes de poder proceder al respirador de secreciones bronquiales. Lubricar el extremo de la sonda e insertar la sonda suavemente por el
tubo orotraqueal sin aspirar. Realizar la respiración e ir excluyendo la sonda. La aspiración no debe durar más de 15 segundos. En el caso de prestar una nueva aspiración, debe dejar descansar al paciente 20-30 segundos y limpiar la sonda con gasas y suero fisiológico estéril. La aspiración subglótica en el caso del tubo endotraqueal con luz de aspiración subglótica se realiza bien mediante un sistema de aspiración continua o bien de forma manual. Adecuada humidificación e hidratación de las vías aéreas. La intubación produce sequedad en las vías respiratorias, lo que puede provocar acumulación de secreciones muy secas que pueden ocasionar taponamientos. Se debe realizar una adecuada higiene oral con cepillado dental y enjuague con clorexidina al 0.12% y 0.2% lavado de vía nasal con suero fisiológico, hidratar los labios con vaselina. Cambios de sistema de respirador. Cambiar tubuladura de 7 días o siempre que contengan restos biológicos. Cambiar filtro y gusano cada 72 horas o cada que sea necesario, como por ejemplo por acúmulo de secreciones. Continuamos con el tema de aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones es definida como la extracción de secreciones del árbol traqueobronquial a través de nariz, boca o de una vía aérea artificial, tubo endotraqueal o traqueostomía usando técnica estéril. Los objetivos de la aspiración de secreciones principalmente es mantener la vía aérea permeable, que le favorece al paciente para que tenga una expiración y expiración más eficiente, favorecer la oxigenación de los pulmones como sistema de apoyo a los pulmones, prevenir complicaciones, evitar comprometer más al paciente, que se sienta más estable, obtener muestras de secreciones bronquiales para realizar estudios con esas muestras que se obtienen al momento de aspirar en un recipiente. Provienen las infecciones atelectasia ocasionadas por el acúmulo de secreciones. Vamos a prevenir infecciones por lo mismo de que si aspiramos de una vía artificial que va de la boca al estómago, es una vía muy propensa a desarrollar infecciones externas. Las aspiraciones de secreciones está indicado principalmente en pacientes con trastornos neuromusculares que no sean capaces de realizar esta necesidad fisiológica por sí mismos, secreciones abundantes y espesas, pérdida de reflujo de oxígeno, obstrucción de la vía aérea. Esto se da principalmente al tener muchas secreciones, se da una obstrucción, fijación de maxilar postquirúrgico, cuando realizan una cirugía al paciente y no es capaz de realizar ese movimiento con la boca, después del drenaje postural, después de nebulizaciones. Esta técnica va a estar contraindicada en trastornos hemorrágicos, coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, leucemia. En estas condiciones se tomará en cuenta las condiciones del paciente y criterio médico. También en edemas o espasmos laringeos, varices esofágicas, cirugía traqueal, cirugía gástrica con anastomosis alta, infarto al miocardio. Son algunas de las contraindicaciones en las que no debemos aplicar la técnica de aspiración de secreciones. Complicaciones. Sabemos que finalmente es un proceso invasivo, entonces todo proceso invasivo tiene una consecuencia. En este caso vamos a desarrollar hipoxemia, que es la falta de oxígeno, atalaxias, broncoespasmos, tenemos arritmias,
aumento de la presión intracraneal y traumatismo del árbol traqueobronquial. Son algunas complicaciones que podemos desarrollar al realizar esta técnica. Por ello es muy importante saber realizarla adecuadamente y evitar algún traumatismo o alguna alteración en los patrones funcionales del paciente. Ahora bien, vamos a desarrollar lo que es la técnica de aspiración de secreciones con sistema abierto. Esta es la extracción de secreciones del árbol traqueobronquial a través de nariz, boca o de una vía artificial, tubo endotraqueal, tubo o traqueostomía, usando una técnica estéril. Vamos a desarrollar la técnica de manera adecuada. Los materiales que vamos a ocupar son un aspirador de vacío, recipiente para la recolección de secreciones, sonda de aspiración estéril, sonda Nelaton, tubo o goma de aspiración, guantes estériles, ambú con reservorio conectado a fuentes de oxígeno, jeringa de 10 mililitros, suero fisiológico y botella de agua bidestilada. Procedimientos. Vamos a ir desglosando los procedimientos paso a paso. El primero es explicar el procedimiento al paciente si está consciente. Como fundamentación tenemos saber que el procedimiento aliviará los problemas respiratorios, es un tranquilizador y consigue la colaboración del paciente, además de que es importante tener cierto consentimiento del paciente si sabemos que está despierto. También vamos a proporcionar la higiene de manos y seguir los procedimientos adecuados para el control de infecciones. Como bien lo dijimos, es una técnica estéril. Tenemos que tener muy bien el control de infecciones. Esto va pegado a la norma para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. 3. Si no está contraindicado, vamos a poner al paciente en posición semi-Fowler para favorecer la respiración profunda, la expansión pulmonar máxima y la tos profunda. Sabemos que la respiración oxigena los pulmones y contrarresta los efectos tóxicos de la aspiración y puede incluir la tos. La tos nos ayuda a ablandar y movilizar las secreciones. Número 4. Vamos a preparar al paciente para un sistema abierto. Vamos a abrir el material, verter el suero salino normal, estéril o agua destilada en la palanga estéril. Nos vamos a poner gafas, mascarilla y traje si fuera necesario y guantes estériles. Vamos a sujetar el catéter con la mano dominante y el conector con la mano dominante. Conectar la sonda de la aspiración al conducto de aspiración. Como fundamentación tenemos que el material se debe organizar y contar antes y después de cada procedimiento. Paso número 5. Lavar y duplicar el catéter. Usando la mano dominante, poner la punta del catéter en la solución estéril. Usando el pulgar de la mano no dominante, vamos a incluir el control de aspiración y aspirar una pequeña cantidad de solución estéril a través del catéter. Como fundamentación tenemos que así se determina si el equipo de aspiración funciona correctamente y se lubrica el exterior inferior de la luz del catéter. 6. Si el paciente tiene muchas secreciones, no hipoventila con su reanimador. Por lo contrario, mantener encendido el dispositivo de administración de oxígeno y aumentar el flujo o ajustar la FiO2 al 100% durante varias aspiraciones antes de aspirar. Si se hiperventila a un paciente que tiene muchas secreciones, se puede introducir aún más en las vías respiratorias. Introducir el catéter rápida pero suavemente sin aspirar. Con el pulgar de la mano no dominante, introducir el catéter rápido pero suavemente en la tráquea a través del tubo de traqueostomía. No se aspira durante la inserción del catéter. Para prevenir traumatismos tisulares y pérdida de oxígeno, no se aspira durante la inserción del catéter.
Insertar el catéter unos 12.5 centímetros en los adultos, menos en los niños o hasta que el paciente tosa. Si se encuentra resistencia, extraer el catéter 1 o 2 centímetros antes de empezar a succionar. Fundamentación. La resistencia suele indicar que la parte del catéter ha alcanzado la bifurcación de la tráquea. Extrayendo el catéter se evitarán daños en la mucosa de la bifurcación. Como número 8 tenemos aspiración. Vamos a aspirar durante 5 o 10 segundos poniendo el pulgar de la mano no dominante sobre el acceso del pulgar. Rotar el catéter haciendo girar entre el índice y el pulgar y a la vez se extrae lentamente. Retirar completamente el catéter y liberar la aspiración y preventilar al paciente y volver a aspirar si es necesario. Aquí al momento de extraer por completo la sonda, para evitar salpicaduras, vamos a tomarlo con la otra mano con una pequeña gasa, de manera de no provocar salpicaduras al paciente. Punto número 9. Volver a evaluar la oxigenación y repetir la aspiración. Dejar de 2 a 3 minutos con el oxígeno según proceda entre las aspiraciones cuando sea posible, porque sabemos que se le da la oportunidad a los pulmones para que se vuelvan a oxigenar. Vamos a lavar el catéter y repetir la aspiración hasta que la vía respiratoria esté limpia y la respiración tenga lugar relativamente sin esfuerzo y sea tranquila. Después de cada aspiración, tomar la bolsa de reanimación con la mano dominante y ventilar al paciente durante 3 respiraciones. Número 10. Vamos a desechar equipo y garantizar la disponibilidad del tubo del aspirador. Lavado de manos después de desechar y lavar los materiales utilizados. Comprobar la configuración del ventilador y el del oxígeno. Como fundamentación tenemos que los pacientes que necesitan aspiración a menudo es necesario hacerles rápido, por lo que es esencial dejar el equipo al lado de su cama listo para su uso. En algunos ventiladores el cambio es automático, pero siempre hay que comprobarlo. Ahora bien, vamos con la aspiración endotraqueal con sistema cerrado. Concepto: es un procedimiento por medio del cual se introduce un catéter de plástico flexible en la vía aérea artificial para eliminar secreciones, con la que se evite el tener que desconectar al paciente del ventilador mecánico para efectuar la aspiración. Ventaja: se visualizarán las secreciones aspiradas y una válvula de control de aspiración que se conecta a la presión negativa. El catéter está numerado y marcado con distintos colores que facilitan la medición antes de introducirlo al tubo endotraqueal. Tapón para instalar: se puede instalar solución fisiológica con una jeringa de 1 mililitro. El material y equipo que vamos a utilizar en esta técnica de aspiración y secreciones técnica cerrada va a ser un aspirador de vacío, recipiente para la recolección de secreciones, tubo o goma de aspiración, el ambú con reservorio conectado a una fuente de oxígeno a 15 litros por minuto, tubo de Mayo, jeringa de 20 mililitros, suero fisiológico estéril, botella de agua bidestilada, guantes desechables, catéter de aspiración cerrada, catéter estéril cubierto por un manguito de plástico que suprime la necesidad de desconectar al paciente del respirador. Procedimientos: vamos a explicar al paciente si está consciente. Sabemos que el procedimiento aliviará los problemas respiratorios, es un tranquilizador y consigue la colaboración del paciente. Número 2. Proporcionar la higiene de manos y seguir los procedimientos adecuados para el control de infecciones. Esto va pegado a la norma 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones nosocomiales. Punto número 3. Si no está contraindicado, vamos a poner al paciente en posición semi-Fowler para favorecer la respiración profunda, la expansión pulmonar máxima y la tos profunda. Sabemos que la respiración oxigena los pulmones, contrarresta
los efectos hipóxicos, la aspiración y puede inducir la tos. Vamos a preparar el equipo para un sistema cerrado, abrir el material, verter suelo salino normal, estéril o agua destilada en la palanca estéril, ponernos gafas, mascarilla y traje si fuera necesario y guantes estériles. Vamos a sujetar el catéter con la mano dominante y el conector en la mano dominante, conectar la sonda de aspiración al conducto de aspiración. Sabemos que el material se debe organizar y contar antes y después de cada procedimiento. Punto número 5. Aspiración. Utilizando una técnica aséptica, conectar al catéter del aspirador cerrado al circuito del ventilador, extrayendo el adaptador giratorio y colocando el sistema del catéter de aspiración cerrado en el tubo endotraqueal o en el tubo de traqueostomía mediante una conexión en Y entre el circuito de ventilador mecánico y el catéter de aspiración cerrada con un tubo flexible. Número 6. Vamos a aspirar presionando la válvula de aspiración y retirar suavemente el catéter. Número 7. Girar la válvula de control hasta la posición de cerrado, recordando que aspiración no debe durar más de 10 a 15 segundos. Punto número 8. En el orificio de irrigación colocar la jeringa de 20 mililitros con suero fisiológico estéril. Presionar la válvula de aspiración y lavar el catéter, repetir hasta que el catéter quede limpio. Colocar la etiqueta identificativa para identificar cuánto se debe cambiar el sistema. Dicho sistema dura 24 horas después de su conexión. Después nos vamos a lavar las manos, vamos a observar al paciente y vamos a realizar el registro del procedimiento que se le ha realizado al paciente. Las complicaciones más frecuentes en un sistema cerrado: el paciente con traqueostomía corre el riesgo de adquirir una infección, ya que se establece una línea directa de comunicación entre el medio ambiente y el árbol bronquial. Lograr que la vía aérea del paciente se encuentre permeable a través de aspiración en las secreciones. Administrar oxígeno y mantener un ambiente húmedo que favorezca la humidificación de secreciones y así evitar la acumulación de las mismas. Evitar que el tubo de traqueostomía se salga al exterior. Después de haber cicatrizado el tejido de la ostomía, la cánula de traqueostomía debe cambiarse cada 2 o 4 días. Al cambiar la cánula, emplear la técnica aséptica estricta. Vamos a mantener la integridad de la zona de traqueostomía libre de traumatismo, infección y especialmente libre de secreciones. Durante las primeras 36 horas se debe realizar la traqueostomía. Esta no debe ser retirada, ya que el estómago puede colapsarse y hacer difícil la reintubación. Continuamos con el tema de gasometría. Esta es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el pH, las presiones arteriales de oxígeno, presiones arteriales de dióxido de carbono, concentración de bicarbonato y concentración de electrolitos. Indicaciones: necesidad de medir oxigenación, presión de oxígeno, estado ventilatorio, presión arterial de dióxido de carbono y equilibrio ácido-base, presión arterial de dióxido de carbono y bicarbonato. Monitorizar severidad o progresión de patologías respiratorias, cuantificación de la respuesta terapéutica, oxigenoterapia y estudios de neuropatías intersticiales. En cuanto a los materiales, tenemos bata, guantes, antiséptico, gasas estériles, jeringa y aguja específica de gasometría con autollenado para muestras arteriales con heparina sólida, esparadrapo etiquetado para la identificación del paciente, contenedor de residuos, bolsa de hielo para transporte de muestra. En el procedimiento, pues vamos a informar al paciente del procedimiento que le vamos a realizar, preguntarle si recibe tratamiento anticoagulante, lavarse las manos, uso de guantes, conseguir una postura cómoda para el paciente y para quien realiza la punción,
localizar la zona de punción y desinfectar con antiséptico. La elección debe de hacerse en este orden: radial, humeral y femoral. En los sitios de punción, como bien lo mencionamos, tenemos la radial, humeral y femoral. En la radial vamos a realizar una prueba de Allen para comprobar la circulación colateral. Vamos a puncionar con un ángulo de 45 grados. En la humeral vamos a colocar el brazo en extensión. Vamos a puncionar con un ángulo aproximadamente de 45 grados igual. Y en la femoral, la punción se realizará en línea perpendicular a la arteria en 90 grados. En cuanto a los valores normales, tenemos un pH de 7.35 a 7.45 milímetros de mercurio. La presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio. La presión arterial de dióxido de carbono es de 36 a 45 milímetros de mercurio y el bicarbonato de 22 a 25 milímetros de mercurio. En cuanto a los medicamentos que pueden alterar una gasometría en el nivel de presión arterial de dióxido de carbono es el aumento. Tenemos los bicarbonatos, la hidrocortisona, laxantes, sulfato de biomicina, y en algún descenso de estas tenemos las tetraciclinas y meticilina, que previamente se debe recomendar que no deben dejar el medicamento o el tratamiento que lleven a cabo normalmente, y para tomar la muestra de esa manera. Equilibrio ácido-base. Vamos a realizar una evaluación del pH, la presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno y bicarbonato. Tenemos acidosis metabólica si tenemos una reducción de bicarbonato, y una acidosis respiratoria si tenemos un aumento de la presión de dióxido de carbono. Alcalosis metabólica si tenemos aumento de bicarbonato, y alcalosis respiratoria si tenemos una reducción de presión de dióxido de carbono. Vamos a interpretarlo mediante la tabla. Si tenemos un bicarbonato bajo, un pH bajo, una presión de dióxido de carbono bajo y un exceso de bases bajo, vamos a tener una acidosis metabólica. Si tenemos una presión de dióxido de carbono elevada, un pH bajo, un bicarbonato alto y un exceso de bases alto, vamos a tener una acidosis respiratoria. Ahora, si tenemos bicarbonato alto, pH alto y presión de dióxido de carbono alto y exceso de bases alto, vamos a tener una alcalosis metabólica. Si tenemos una presión de dióxido de carbono bajo, un pH alto, un bicarbonato bajo y exceso de bases bajo, vamos a tener una alcalosis respiratoria.